está formado por estos 9 viveros que son referencia en España. Somos un vivero de base, somos el primer vivero de base de cítricos y mantenemos y evaluamos pues muchísimas variedades y entre ellas pues muchas variedades en exclusiva de otras empresas. Avasa consideramos que fue y sigue siendo un propulsor del cambio de la estructura varietal y productiva. En hablar, voy a hacer un poquito de introducción general y el tema de mejora, que se habla de aquí muchas variedades. Bueno, simplemente esto está actualmente en unas 300.000 hectáreas y bajando. Pero lo importante es que somos el principal país exportador del mundo, el 1% de las exportaciones mundiales vienen de España. Por supuesto, pues una cosa importante que siempre me gusta destacar es el proceso de producción de planta y de producción de variedades, ¿no? De obtención. Siempre decimos que, y es verdad, se tarda mucho, ¿no? en tener las variedades disponibles y estos temas. Bueno, para que lo tengáis claro, 18 o 20 meses de saneamiento. Si una variedad viene de fuera, se importa y se sanea. Si viene de España, digamos, se sanea igualmente. Se establece categoría inicial, se establece una categoría base en viveros de base, como esa base. Y, bueno, al mismo tiempo, pues se puede realizar la solicitud de registro, bien a nivel público, a nivel privado, a nivel del registro español o el registro europeo. Se hace una evaluación en campo que dura entre 5 y 6 años y si todo esto resulta, digamos, positivo y se aprueba, pues tenemos una nueva variedad. Ya no pasa nada. A nivel de planta, pues de la categoría base se establecen los campos de multiplicación en viveros como base y viveros autorizados siempre, y la producción del plantón. Con esta planta certificada o llenas certificadas, proceder a la plantación o efecto a nivel comercial. Siempre avalado por la etiqueta azul, que lo conocen, donde indica que todo este proceso pues, se ha llevado a cabo con total garantía. Perdón. En cuanto a lo que son las variedades y lo que buscamos en las nuevas variedades, pues bueno, hay características bastante comunes, sobre todo en mandarinas, vamos a centrar un poco más, como son pues alargar periodos de recolección, como veremos también, por delante, por detrás. Ausencia de semillas es importante. Calidad de los frutos, valor nutricional, también se presentan aquí variedades que aportan, digamos, estos valores nutricionales extra. Resistencias, importante, cada día más por los costes de cultivo. Y que tenga una buena actitud post cosecha, también en el supermercado, muy importante. En cuanto a las estrategias que utilizamos, básicamente dos, mutaciones, sean inducidas o sea selección de mutaciones espontáneas, como es el caso de las dos variedades que yo presentaré aquí, con las dos mutaciones. Y la otra estrategia utilizada es la hibridación, la obtención de híbridos, bien sean diploides o triploides que también se presentarán. Bueno, nos apoyamos en otras técnicas biotecnológicas, pues selección asistida por marcadores y otras técnicas. Paso directamente a hablar de Clement Riu por orden cronológico. No sé si ponía Clement Luz y Clement Riu, pero bueno, Clement Riu es esta variedad que tenemos aquí. Es una mutación de Oronules que destaca por varios aspectos. Tiene mayor precocidad,
tiene un mayor calibre y una cosa muy importante es que tiene una producción muy homogénea, tanto por fuera como por dentro del árbol. Tiene fruta muy igual, toda con buen calibre, no como en general oronules, depende de la poda, ¿no? Y muchas cosas, pero muchas veces por dentro se queda esa fruta más pequeña. Y esto en esta variedad, pues no. Aquí las tenéis para probar, si queréis. Yo voy a contar un poquito por encima lo que es y pongo fotos para que las veáis. Es una variedad que madura en estas fechas, principios de octubre. De hecho, en la finca de Alcanar se suele recolectar a finales de septiembre, lo que es muy temprano para una zona que no es especialmente temprana. Veis que tiene una forma redondeada, la piel muy similar a una oronules, una buena producción. Veis como toda la fruta es muy homogénea, tiene toda buen calibre. También es importante toda la fruta, prácticamente con y eso también, bueno, pues es importante a la hora de la recolección. Sabéis que este tipo de variedades, pues siempre está la duda, ¿no?, de las multiyemas. Bueno, en esta variedad hasta ahora no hemos observado. Tienen buen vigor, es muy similar a un oronules, muy similar en cuanto al desarrollo. No es como otras variedades que existen o que existían, que hacen los árboles más pequeños, ¿no?, y todo esto. Pues esta variedad, la verdad es que tiene un desarrollo muy normal. Aquí, pues bueno, más fotos, veis la producción, veis el árbol, que son árboles muy un tamaño medio, normal. Veis la producción, lo que comentaba, por dentro. Por supuesto, la calidad organoléctrica es excelente. Es una fruta muy buena de comer. No sé a dónde enfocar. Estas fotos son de esta semana, ¿vale? Para que veáis cómo ya está, bueno, ahí la fruta. Está toda con, la verdad es que la entrada en color se ha retrasado en muchas zonas. Veis la producción que tiene y realmente es similar a los nules, pero destaca ese calibre y esa precocidad. Aquí, como ejemplo, a finales de septiembre, comparado con oronules, como os comento, pues está a -11 en oronules y pues estaba en 21. Mayor calibre, cerca de 60, y bueno, y más maduración, ¿no?, más adelantada. Mayor Brix, menor acidez, por tanto, un mayor índice de madurez. Lo que implica, pues bueno, que se puede recolectar la variedad perfectamente 10 días, 15 días antes que un oronules. Y bueno, ahora comento Clemenluz. Clemenluz es esta variedad que tenéis aquí, la podéis ver luego también. ¿Veis? Esto es Clemenules, ¿vale?, como referencia. Esta es Clemenluz. Nosotros decimos este eslogan, ¿no?, anticipa la campaña de Clemenules, porque realmente resume lo que es la variedad. Es prácticamente una oronules, una Clemenules, pero perfectamente se puede recolectar seguro que 2 semanas antes, ¿vale? Veis la producción, veis el árbol, es muy similar a una Clemenules. En cuanto a la piel, puede ser que sea incluso un poco más fina, más lisa la piel. Tiene una producción excelente, tiene un desarrollo quizá un poquito menor que la Clemenules,
pero es un desarrollo bueno. Veis la producción, veis la fruta y, bueno, tiene algunos aspectos a destacar. Estos son plantones de 2 años, ¿vale? Veis de un desarrollo muy bueno y una rápida entrada en producción. Eso de los mismos árboles. Y después, por compararlo con Quemenules, en todos los patrones que hemos ensayado, pues siempre adelanta la maduración. Veis lo que es el color, se aprecia perfectamente. Aquí tenemos el índice de color, como anticipa esos 15 días la entrada en color, que está comparado con Nulesin, que es una irradiación de Quemenules, como sabéis. En cuanto a zumo, que es algo que puede preocupar, ¿no? Porque viene en época de arrufatina, vamos a decir, y muchas veces pues, se puede comparar o, bueno, tienes esas opciones, ¿no? Comparando con arrufatina, sabéis que muchas veces pues, la fruta se puede secar, los árboles tampoco desarrollan muy bien, tienen algunas secas de ramas. En este caso, en lo que es el zumo, tiene prácticamente sin diferencia lo mismo que tiene una Quemenules, siempre por encima del 50% y siendo que arrufatina en promedio pues no llega al 50%. Y como me han dicho que sea un poco rápido, pues si hay preguntas. Os voy a comentar 3 variedades que tenemos también en evaluación y en proceso de registro, como son la PRI 88, ¿vale? Que es una variedad de ahora, de esta fecha. De hecho, si tenéis interés, podéis visitar en la finca de Villarreal, que seguro que todos conocéis. Es una variedad súper productiva, creo que de las más productivas que puede haber, si no la más. De maduración de esta fecha, primeros de octubre. Una fruta achatada. Perdiendo con el tiempo. Es un híbrido triploide, por cierto, no produce semillas ni induce la formación de semillas. Aquí veis fotos de la fruta, muchísima fruta, toda con calibre, toda comercial. Y por época, pues después tenemos 87, que viene como de aquí 3 semanas más o menos. Primera semana de noviembre, también un híbrido triploide sin semillas. En este caso no tiene ninguna espina, 0 espinas. Y es un fruto muy, muy bonito, un color muy atractivo, rojizo. Es más redondeada que la anterior, pero destaca sobre todo por las propiedades organolépticas. Digamos. Tiene un sabor excepcional. Y aquí veis un poquito la fruta en el árbol. Muy productiva, muy productiva. La fruta muy tapada, muy protegida. Produce mucho en el interior y las faldas. Y por terminar, 103, que esta sería ya para enero, principios de febrero, que también está en proceso de registro. Destaca, también es un híbrido triploide, sin semillas, no tiene espinas, resistente a alternaria, como las anteriores. Y destaca por el color atractivo que tiene. Veis que tiene un color rojizo muy atractivo, muy buen calibre y muy buena producción. Y calidad, pelado. La verdad es que esa variedad es muy interesante de tener en cuenta. Y bueno, por mi parte, ya está. ¿Alguna pregunta?